¿Cómo están, queridos amigos de este su programa Hoy es tu día? Estamos en las pantallas de TNE, llegando a todo Chile, gracias a todos nuestros amigos, a todos nuestros televidentes que nos han escrito un correo, que nos han llamado. Gracias porque junto a nosotros. Para mí es una bendición, es un privilegio el poder acompañarles en diferentes horarios. No se olvide, estamos los días viernes, ahí apareciendo en 4 ediciones. El programa principal a eso de las 23 horas, luego se repite alrededor de las 4 de la mañana y ahí pasamos al otro día viernes donde alrededor de las 8:30 de la mañana y a las 5 de la tarde se repite este mismo programa y llegamos ahí a cumplir el ciclo a las 23 horas. Así que cualquier información usted la puede hacer llegar al correo que está ahí en pantalla, al teléfono, para que podamos darle a conocer también la programación, los días donde estamos transmitiendo, o también puede ir a nuestra página que también ya está apareciendo. Hoy día queremos tocar un tema bastante importante y que está en la noticia y que va a ser noticia todo lo que quede este año y todo el próximo año, el 2012. Y este tema ha estado saliendo en los matinales, ha estado saliendo en diferentes programas que se refiere a lo que es las profecías sobre el fin del mundo. Ha estado saliendo en muchos programas y mucha gente está hablando de esto. Pero antes de que continuemos, quiero que usted se comunique con nosotros, nos llame. Hay un teléfono, hay un correo electrónico para que estemos nosotros en contacto. Y para compartir este tema tenemos a alguien aquí muy bien calificado, como puede decir alguien que es teólogo, sociólogo, que hace clases en diferentes universidades. Y aquí está nuestro amigo Humberto Lagos para compartir otro programa tan interesante como los anteriores. Bueno, saludar a los televidentes, a mi hermano Josué, en Hoy es tu día, para hablar de un tema que, como ha dicho Josué, es convocante y es desestabilizador, porque siempre que hay temas finalistas, terminalistas, aparece el fantasma de la muerte y eso provoca complicaciones en el plano individual y en el plano colectivo. Bueno, hoy día queremos dialogar sobre estos temas, así que agradezco muchísimo, Josué, la invitación para hablar en serio, de temas muy serios. Bueno, es importante que usted nos haga llegar alguna opinión, también si quiere que nosotros podamos tocar un tema. Gracias a aquellas personas que nos han escrito, y hace algunas semanas atrás tuvimos que repetir un programa en los cuales estuvimos compartiendo sobre la violencia de Estado, lo que estaba sucediendo en nuestro país y sigue sucediendo, pero que es importante que también podamos nosotros saber su opinión, que usted se comunique con nosotros. Si hay algún tema que le interese y que podamos acá de alguna u otra manera prepararlo con nuestro hermano Humberto, va a ser bien recibido. Gracias por esos correos y esperamos por ahí también ir compartiendo algún material vamos a ir ahí a nuestro amigo Humberto a ver si por ahí podemos tener algún libro que podamos sortearlo por ahí con nuestros amigos. Así que esté atento porque siempre la idea es poder compartir este tema. Humberto, yo quiero tocar este tema porque me ha llamado mucho la atención de que este tema sobre el fin del mundo, las profecías del fin del mundo, lo que han dicho los mayas, que entre el 21 y el 23 de diciembre del 2012 se acaba este mundo. Hay diferentes interpretaciones, pero me ha llamado mucho la atención que los medios de comunicación, especialmente en horarios, qué sé yo, en la mañana, matinales, está con fuerza, están invitando a mucha gente, están hablando de este tema, sea con diferentes personas, pero estamos tocando este tema fuertemente. ¿Cuál debe ser nuestra visión como cristianos referente a este tema sobre el fin del mundo o las profecías del fin del mundo? Cuando uno hace referencias a temas que se relacionan con el término de la vida y que particularmente se asocian a la cuestión de la muerte, eso provoca muchas desestabilizaciones en el ámbito individual, en el ámbito colectivo. Hay diferentes tradiciones religiosas que hablan siempre del fin de los tiempos. Si nosotros miramos lo que sucedió cuando terminó el pasado siglo, el pasado milenio, el año 2000, hubo muchísimas lecturas apocalípticas en el sentido de que el año 2000 iba a ser el fin de los tiempos. Y si uno hace la relación de los suicidios colectivos que se produjeron los 30 años anteriores al año 2000, casi todos estaban enganchados con esta lectura apocalíptica del fin de los tiempos. El año 2000 se acaba el mundo, si usted quiere trascender, decían los líderes de grupos religiosos que llevaron a miles de personas al suicidio, ellos decían que tiene que trascender conmigo cuando yo lo decida. Entonces, el ámbito de hablar de fin del mundo, de fin de los tiempos, siempre es un ámbito desestabilizante y es históricamente
nos hemos encontrado con muchas datas cronológicas en que aparece este tipo de anuncios. A comienzos del siglo XX, cuando el cometa Halley se veía tremendamente cerca de la Tierra, hubo radicalizaciones de grupos, especialmente de fundamentalismo religioso, que leían eso como el símbolo de los tiempos, o sea, se acababa el mundo, los suicidios colectivos vinieron, después en la época que nosotros estamos recordando. Y ahora esto exacerbado con todo el tema de lo que se llama las profecías mayas. En serio, yo creo que a los mayas les han levantado falso testimonio. Las culturas mayas, los mayas en general, eran excelentes astrónomos, excelentes matemáticos, ¿eh? Y tenían aproximaciones para leer lo que pasaba en el universo que hoy día sorprenden. Por ejemplo, tenían 3 calendarios. Un calendario que se llama el calendario, puede llamarse el calendario simbólico o el calendario religioso, con 260 días. Un calendario civil que tenía 365 días y otro espacio cronológico que se llamaba la cuenta larga y que es donde se inscribe todo este anuncio del fin de los tiempos para el año 2012. Pero cuando uno entra al tema de las profecías, yo siempre prefiero irme con mucho rigor y con mucha seriedad a lo que la Biblia habla en términos de profecía, ¿no? En la Biblia se habla particularmente en el Antiguo Testamento de profetas mayores y profetas menores. En los profetas mayores se inscribe a Isaías, Jeremías, Ezequiel. Entre los profetas menores está el profeta Amós, Habacuc y otra serie de profetas más. Y las profecías tenían prácticamente 3 tonos. Uno era el de las profecías que se referían al futuro del pueblo de Israel, del pueblo judío, qué iba a pasar con ellos. Y sobre eso se sostiene que una de las profecías que con mayor rigor se cumplió es la que después de la Segunda Guerra Mundial, después de 1945, permitió el asentamiento territorial del pueblo judío. ¿Ah? Eso se coincide exactamente con lo que dicen los profetas del Antiguo Testamento que iba a pasar en el futuro. Ellos nunca ponen tiempo, no dicen tal día, ¿ah? Porque la Biblia también habla de que un día para Dios es como 1000 años y 1000 años como un día. Después vienen los profetas, las profecías que son mesiánicas, donde se anuncia la venida, el nacimiento de Jesús el Cristo, y los profetas están anunciándolo. Y después viene aquello que se conoce y que engancha con esto que hoy día está llamando la atención en la sociedad mundial y particularmente en nuestra sociedad latinoamericana y chilena, el tema de la escatología, los signos de los últimos tiempos. Y en ese sentido, bueno, la Biblia es bastante coherente para hablar de los signos de los últimos tiempos. Pero si uno sigue en el ambiente de leer lo que los mayas dijeron, ¿ah? Yo hablé ya de los 3 tipos de calendario. Fíjense que la cuenta larga comienza 3100 y tantos años antes de Cristo. Hacen la proyección matemática, astronómica, de lo que va a suceder el 21 de diciembre del próximo año, del año 2012. Y lo que ellos dicen es que va a haber, y eso efectivamente está comprobado astronómicamente, va a haber un alineamiento de los planetas del sistema solar con el Sol. Y ese alineamiento va a producir naturalmente alteraciones desde el punto de vista, por ejemplo, de la actividad solar, el punto de vista de la energía, el punto de vista de la radiación, pero los mayas nunca dijeron que ese 21 de diciembre del año 2012 era el fin del mundo. De lo que ellos hablaban era de cambio de ciclo. Y toda la historia maya está marcada siempre por espacios en que ellos trazan ciclos. El calendario religioso de los mayas era un ciclo, 260 días. El calendario civil, 365 días, era otro ciclo. ¿Ah? Y esto de la cuenta larga también tenía que ver con cambio de situaciones en el ambiente de lo que los mayas conocían y pronosticaban. Humberto, hay un tema bastante importante que se refiere a lo que es los mayas. Que están muy preocupados ciertas personas que estudian o han estudiado las profecías de ellos, es sobre todo el tema que tiene que ver con la misma Tierra referente al movimiento que ha habido con el eje. Porque supuestamente ellos dicen que, estaba leyendo algunas cosas, que a partir del 11 de agosto de 1999 empezó como un ciclo y que ellos también en una de sus profecías decían que había un anillo tremendamente grande y fue donde hubo un eclipse muy pronunciado en el mundo. Pero el otro tema es que supuestamente para ellos una de las señales importantes va a ser que el eje de la Tierra va a sufrir un cambio. Lo hemos visto para el 28 de febrero aquí en Chile, luego el terremoto que hubo este año también en Japón. Entonces,
¿Se asocian todas estas cosas con estos estudios astronómicos de ellos? Bueno, algunos intentan asociarlo, pero resulta que estos fenómenos, por ejemplo, los terremotos, las explosiones volcánicas, las alteraciones de la radiación solar por la mayor actividad que en determinadas épocas tiene el Sol, son fenómenos que se han repetido desde millones de años atrás. Entonces, hoy día, la lectura de algunos que se van más por la vía de la interpretación, de tratar de sumar datos científicos a la lectura que ellos tienen de que efectivamente viene el fin del mundo, eso no tiene visos de realidad en el sentido de que vaya a cumplirse y que vaya a haber una hecatombe. Lo que va a haber, como he dicho, y eso lo dicen los astrónomos, es que en esa época van a aumentar las explosiones solares, vamos a tener problemas de radiación. A fines del siglo pasado, a fines de los años 80-90, en Quebec, allá en Canadá, a raíz de estas explosiones solares se produjo una alteración electromagnética de tal envergadura que tuvo más de 6 u 8 horas a una región extensa de Canadá sin energía eléctrica, porque se alteró todo aquello que tiene que ver con la energía eléctrica provocada por el ser humano. Entonces, cuando venga este tema de la alineación de los planetas el 21 de diciembre del año 2012, situación que se produce cada 10 u 11 años, y los mayas también lo decían, ellos hablaban de ese tema. Los que tendrían que tener mayor cuidado son, por ejemplo, los que tienen que ver con la cuestión de los satélites. Si hay seres humanos en naves espaciales en esa época, es lo probable que tengan consecuencias fatales por la radiación, porque esa radiación no golpea de la misma manera a la Tierra por todos los filtros atmosféricos que hay. Entonces provoca mucho menos daño. Ahora, cuando de repente se producen estos fenómenos terrestres, los fenómenos de los terremotos, de las marejadas, el tema de las nevazones, de las grandes lluvias, los cambios climáticos, algunos tienen la tendencia a leer, ven, los mayas dijeron eso. A los mayas se les dice o se les interpreta que hicieron 7 profecías. Algunas de las profecías se describen como los cambios ecológicos, en el sentido de que habría, por ejemplo, derretimiento de las nieves de los polos. Eso provocaría un aumento del nivel del mar, claro. Pero los mayas dicen por ahí en sus textos que eso reverdecería todo el mundo, o sea, la humedad aumentaría y eso provocaría una reacción positiva. De lo que hablan también, que en esta época iba a aparecer algún astro, algún cometa errante. Incluso hablan de la gran roca, Y ahora en este rato, se tiene datos científicos que hay un cometa con una órbita bastante inestable, que el 10 de septiembre va a tener el mayor grado de cercanía con el sistema solar, y sobre todo con el tema de la Tierra, el mayor grado de cercanía con la Tierra. Y que el 27 de septiembre se produciría el cruce de este cometa frente al Sol y eso provocaría alteraciones, lo que es bastante improbable porque el cometa es bastante pequeño también, esta roca que está dando vuelta. Entonces aquí la asociación irresponsable de interpretaciones, entre comillas, espiritualistas respecto a lo que los mayas dijeron, y eso asociarlo con datos de la realidad que tienen carácter científico y de ahí pronosticar el fin del mundo, es un acto de tremenda irresponsabilidad. Porque ¿qué puede pasar? Más allá de que no se va a cumplir ninguna de estas expectativas, yo tengo absolutamente la certeza, no solo desde el punto de vista científico, sino que también desde el punto de vista de la información bíblica. Puede suceder exactamente lo que pasó con los pronósticos del fin del mundo del año 2000. Fanáticos religiosos que se agrupan y creen a pie juntillas que esas son señales del fin. Y para no llegar a ese fin, deciden, entre comillas, trascender, suicidarse, autoeliminarse, porque eso los va a llevar a otra dimensión de vida, y eso es lo que plantean ellos dentro de sus interpretaciones, como digo, fanáticas de carácter religioso. Aquí hay que hablar también del tema de la premonición, lo premonitorio. A veces uno tiene la cosquilleta en el alma de que algo va a pasar y sucede. Es como una especie de anticipo de que hay alguna situación que uno estaba previendo. Pero en el caso de Nostradamus, Nostradamus se dice que tuvo algunos aciertos. Por ejemplo, él conoció a un sacerdote cuando él estaba allá en su tierra y se inclinó ante el sacerdote y lo saludó como futuro papa, y este sacerdote fue papa. Eso se esgrime como certeza de que Nostradamus, cuando anuncia, está diciendo lo que realmente va a suceder. Nostradamus era un gran poeta. Cuando uno lee los versos que escribió y que se estiman como las profecías de Nostradamus, esos versos están muy bien construidos. Ahora, él hace anuncios que podrían suceder en cualquier momento. Es como si yo dijera, en los próximos 2 meses va a haber en Chile temblores de tierra bastante fuertes.
Lo obvio es que no soy ningún adivino, ningún profeta, pero eso va a pasar, Claro. ¿ah? Por las condiciones que ya conocemos desde el punto de vista de los sucesos sísmicos. Pero, por ejemplo, cuando se enfermó el Papa Juan Pablo II y falleció y se reunieron los cardenales para nombrar al nuevo Papa, muchos sacaron la teoría o la profecía de Nostradamus que ahora venía el Papa Negro. Por ahí se interpreta que él predice que en el futuro vendrá un Papa Negro. No aclara de qué se trata de este Papa Negro, si era un Papa jesuita o era un Papa de color de piel negra. ¿Ah? Sin embargo, algunos pensábamos que cuando nos entrevistaban y nos invitaban a hablar sobre el tema de lo que se preveía en términos de lo papabile, pensábamos que el más probable sucesor era el cardenal Ratzinger, y eso pasó. Y quienes así pensábamos no éramos ni adivinos ni nada, sino que buenos lectores de la realidad. Entonces los hechos sociales son siempre cíclicos, muy repetitivos. Uno tiene que aprender de la historia para proyectar e interpretar aquello que puede venir. Lo que no hay duda es que el próximo año va a haber una desestabilización individual y colectiva gigantesca en la medida que nos aproximemos al 21 de diciembre. Y ahí es donde algunos irresponsables pueden alimentar o hacer retroalimentación respecto del comportamiento de algunas personas y de algunos grupos sociales de carácter fundamentalista religioso que lean esto como una realidad de fin de mundo y lleguen naturalmente a aquello que ya hemos vivido con experiencia, los suicidios colectivos. Humberto, estábamos hablando sobre este tema de que hay muchos hombres, profetas, que están diciendo, o se levantan ciertas personas diciendo, mire, de aquí a un tiempo o va a suceder esto, y la gente o el consciente, inconsciente colectivo también le da un énfasis fuerte a eso. Más cercano a nuestro tiempo, ¿a quién podemos citar que ha dado ciertas profecías que la llevan también como al fin del mundo? Bueno, en general, cuando hay términos de un siglo, cuando hay términos de milenios, se radicaliza. Aparecen muchos, sobre todo líderes, entre comillas, religiosos, ¿ah? que hacen interpretaciones, ¿ah? E interpelan a sus seguidores para decirles que han recibido revelaciones directas de la divinidad, anunciándoles que viene el proceso de fin del mundo. Por ejemplo, si uno toma en los últimos años, yo estaba citando el tema de los suicidios colectivos. Había el caso de un grupo que se llamaba Heaven's Gate, Puerta del Cielo, en Estados Unidos, más o menos el año 1996. Ellos eran adoradores de los extraterrestres, ¿ah? Expertos en computación, y estaban convencidos de que tenían comunicación con estos extraterrestres, con los habitantes de otros mundos. Cuando el cometa Hale-Bopp estaba cerca de la Tierra, cerca, es decir, a millones de kilómetros, en la cola del cometa Hale-Bopp se observaba un punto brillante, que obviamente era una estrella que estaba millones de años luz más lejos que la cola. Pero alguien hizo una interpretación simbólica diciendo que esa era una nave extraterrestre. Marshall Applewhite, el líder de este grupo fanático religioso, de esta secta religiosa fundamentalista, que se llamaba Heaven's Gate, Puerta del Cielo, él interpretó que esa era la nave extraterrestre que venía a ellos a retirarlos porque habían cumplido la perfección en términos de la vida terrestre, y se suicidaron. Entonces, cuando la radicalidad de la interpretación tiene que ver con aquello que se profetiza en el interior del grupo, puede resultar en situaciones tan traumáticas como esta. Ahora, son bastante predecibles las conductas sociales. Yo soy sociólogo, bueno, soy abogado, pero tengo buena o mala fama de ser un buen pronosticador de eventos que vienen. Yo en los años 80, por ejemplo, pronosticaba que con la llegada de pandillas, de tribus urbanas, se iban a repetir los modelos por vía de la imitación, modelos que se habían ejecutado, que habían nacido en otras sociedades, y las conductas de esos modelos iban a ser exactamente repetitivas de aquellas que estaban en los sitios originales. Eso ha pasado, entonces uno puede hacer proyecciones de lo que viene, pero las proyecciones que mayor gravedad tienen son aquellas que se relacionan con la vida humana, ¿ah? Cuando se desestabiliza a las personas en el ámbito individual, en el ámbito colectivo, eso puede provocar que la reacción frente a una conducta que anuncia el fin inminente de los tiempos, el fin del mundo, sea la de autoeliminación, ¿ah? Y después que pasa este proceso, aquellos que hicieron esos anuncios no asumen responsabilidades de lo que indujeron como conducta autoeliminatoria. Entonces los temas son temas complicados. Ahora vamos a entrar en un punto que también es interesante para nosotros y que puede ser también un poco autocrítico dentro de nuestro ambiente cristiano.
también se han levantado ciertos cristianos, ciertos líderes cristianos, hace muy poco, hace unos 2 meses atrás, cuando también claro, un líder... Poco antes de mayo allá en Estados Unidos. Sí, más o Unidos. menos. También se levantó un, no sé si pastor o pseudo pastor, pastor, llamémoslo así, y dijo que iba a suceder el fin del mundo. Muchas organizaciones lo apoyaron, una inversión publicitaria, por decir, millones de dólares, para decir que en tal fecha iba a ocurrir ese suceso. ¿Cómo nosotros también como cristianos podemos tomar estas cosas que ciertos pastores o hermanos pueden también levantar esa voz, y nosotros cómo podemos también defender el punto de vista que aparte que la Biblia dice que solamente Dios sabe el día y la hora que va a suceder esto? Mismo lo dice. Él lo dijo, ni yo sé cuándo va a ser esto, pero cómo nosotros también podemos... La irresponsabilidad que estamos planteando críticamente respecto a los pronósticos, estos pronósticos finalistas, se da también, como tú lo recuerdas, en ámbitos de tradiciones evangélicas fundamentalistas norteamericanas. Allá lo que se predijo era el arrebatamiento de la iglesia en mayo, y después de eso, bueno, seguía todo el problema del juicio final. Como eso no sucedió, este pastor recibió otra revelación y ahora en octubre debiera producirse el proceso que él dice le anunció directamente la divinidad. No se produjo en mayo, no se va a producir ahora en octubre, y la falta de credibilidad, la duda respecto de aquellos que están proclamando, entre comillas, el Evangelio, haciendo interpretaciones, midiendo datas, midiendo fechas, cuando tú lo has dicho muy bien, el tema de los tiempos, solo Dios lo conoce. Y Jesús ahí cuando nos habla en Mateo 24 y de las señales antes del fin, él describe situaciones, pero él plantea siempre el hecho de que el día no lo conoce nadie, solo el Padre. Entonces estamos ante esa situación, y aquí es donde en las iglesias debe serse extraordinariamente responsable y no generar estas situaciones que finalmente hacen parte de lo que yo denominaría desde el punto de vista sociológico de una estructura de carácter sectario, fanático, religioso, en que quien define lo que es el presente, lo que es el futuro, lo que va a pasar es el líder, y los demás tienen que incondicionalmente ser anuentes a aquello que se les está pronosticando como conducta, como hecho futuro. Hay algo importante que me llama mucho la atención, y que siendo un medio de comunicación nosotros también debemos, ¿cómo debe ser la actitud, no sé, de cualquier miembro de una iglesia cristiana? ¿Cómo nosotros debemos exponer este tema? Porque nosotros quizás podemos llevarlo entre comillas muy teológicamente, si todo lo de Mateo capítulo 24, que lo vamos a dejar un poco para el otro programa, hablando un poco más escatológicamente estos temas, pero cómo un cristiano debe también enfrentarse a esta situación referente que hoy día los medios de comunicación masivos no están hablando de esto, no están hablando de las profecías, los mayas y todo esto, y también nos vemos inmersos en esto. ¿Cómo debe ser mi discurso en ese punto? Bueno, el discurso tiene que ser bastante racional, asentado para tranquilizar a las personas, teniendo presente que es nuestro imperativo desde el punto de vista de la ética. Éticamente, nosotros no podemos generar situaciones que vayan a complicar las conductas de las personas por temas que nosotros estamos imaginando, y que de ninguna manera a veces se coligen o se relacionan con lo que es la enseñanza bíblica, que es bastante clara sobre estos temas. En estos días, y aprovecho de hacer una pequeña observación crítica, con el trágico momento que se está viviendo a raíz del accidente en la isla de Juan Fernández, se lleva ya una psíquica. En mi opinión, ese es un acto de irresponsabilidad. Una psíquica que no sabe dar razón de sí, o psíquicos o adivinadores que tratan de superar aquello que tiene que ver con la búsqueda científica de respuestas para disminuir el drama. Uno puede entender la desesperación de familiares para recurrir a cualquier situación y obtener respuestas, pero me parece que desde el punto de vista del ejercicio de autoridad, llegar a estos niveles no me parece en absoluto serio. Primero se pide a Dios y luego se llama un psíquico. O sea, hay muchas cosas que nosotros tenemos que ir analizando en este punto. Nos quedan muy cortitos minutos de este programa, pero yo decía, ¿cómo nosotros podemos también acudir a la palabra del Señor? Es necesario que también los cristianos nos instruyamos más en estos puntos para poder dar una respuesta científica y bíblica a la vez. Además hay que tener presente que lo científico en absoluto se contrapone a la Biblia. La Biblia condiciona, pone las situaciones, y en el ámbito científico lo que se está haciendo es descubrir aquello que existe. Como lo decía Alberto
Alberto Einstein. Cuando le preguntaban sobre esto, él decía simplemente que estaba descubriendo aquello que ya había sido parte de la creación. Entonces hay que informarse de manera responsable para emitir orientaciones responsables y no sumarnos a la pléyade de aquellos que, sin allegarse a la información bíblica, a la información teológica seria, proponen respuestas, proponen situaciones que finalmente lo que buscan es el éxito personal de aquellos que están sirviendo de adivinos y el enriquecimiento partiendo de la interpretación de buena fe que las personas a veces ponen cuando se plantean estos temas tremendamente complejos. Vamos a ir un poco al hueso, nos quedan, decía, pocos minutos, pero en la opinión personal, estudiada teológicamente, y para dejar abierto ahí el tema para el otro programa, Humberto Lago, ¿qué dice? ¿Estamos en los últimos tiempos? ¿Estamos en un tiempo que se acerca a todas estas profecías, básicamente a lo que también está escrito en la Biblia? Que no estamos en los últimos tiempos, que la generosidad del Dios Creador nos da muchos espacios. El interpretar fenómenos naturales, terremotos y todas estas cosas, poniéndole fecha, está negando aquello que Jesús mismo plantea en Mateo 24, diciendo que no conocemos cuándo, que hay señales antes del fin, pero antes del fin esas señales nos llaman a recogernos desde el punto de vista de poder ser personas responsables, vivir con responsabilidad en el plano individual, en el plano familiar y en el plano colectivo. Entonces es un llamado a la concordia, o sea, podemos actuar éticamente. Podemos decir que lo que está escrito para nosotros en la Biblia, estas señales debemos analizarlas a la luz de la palabra de Dios y viendo que siempre van a haber estas luces para que nos den a entender que nosotros como personas debemos ser mejores personas. Yo creo. Además, las señales nos están planteando lo débiles que somos los seres humanos frente a los temas de naturaleza y cómo por esa debilidad nuestra confianza debe instalarse radicalmente en la persona de nuestro Dios, instalada en medio de nosotros a través de Jesucristo. Yo quiero invitar a todos nuestros amigos, a todos nuestros televidentes que nos acompañen también la próxima semana porque vamos a seguir con este tema y creo que es bien interesante que usted pueda compartirlo con nosotros. Quiero que nos llame durante todo el día, ahí hay un teléfono, hay un correo electrónico para que usted se comunique con nosotros y podamos también, quizás si tiene alguna pregunta, alguna inquietud, podamos nosotros darle alguna respuesta. Te agradezco, Humberto, por estar con nosotros. Nos vemos en el otro programa. Nos vemos, Josué. ¿Sí? Muchas gracias. Esto ha sido su programa Hoy es tu Día.